Eh, Buenas tardes, buen día, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos encontremos. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de educación. Diríamos que vamos a pretender hablar de educación. Y la educación es un tema complejo, la educación es un tema ampliamente difícil. Difícil de tratar, no importa el sistema, no importa el país, no importa dónde nos encontremos. La educación es básica. Porque prácticamente la educación lo es todo. La educación lo es todo. Y en ese orden, eh, vamos a hablar un poquito con relación a la educación para hacer una introducción de lo que podrían ser algunos temas con relación a la educación. Hablaríamos un poquito con relación a la educación de Israel. Entendiendo que la cultura judeocristiana ha tenido mucha influencia, tiene mucha influencia en la población mundial y entendemos que Dios, ¿verdad? Dios quería la educación del pueblo de Israel. O sea, Dios estaba interesado en la educación. Hay muchas cosas que decir, pero vamos a entrar de lleno justamente a esto. Por eso Dios en la Biblia estableció eh, la escuela de los profetas, que fueron fundadas por Samuel. Y en esta escuela de los profetas, Dios mismo quería dirigir la educación en el pueblo de Israel. No solamente con intereses religiosos, Dios tenía también interés en el bienestar físico y mental del pueblo de Israel. Y diríamos que económico también, porque nuestro Dios es un Dios maravilloso. Él no se, él que respeta la parte de nosotros de decisión y respeta lo que nosotros decidimos. Y él nos sugiere, a él le interesaba la educación para un desarrollo del pueblo. Tampoco obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Entonces, en el pueblo de Israel vemos que Dios quería y por eso mandó a Samuel para que construyera, diríamos, o que diríamos así, que iniciara varias escuelas o varias, diríamos, varias instituciones donde se enseñara la educación básica, era la música sagrada, la historia sagrada, un trabajo manual útil. O sea, Dios estaba interesado en que el pueblo, en este caso, estuviera un conocimiento manual útil, pero ponía por encima el conocimiento de Dios. O sea, la historia sagrada nos enfoca directamente en la Biblia. O sea, el estudio, diríamos en este caso, el estudio de los 5 primeros libros escritos por Moisés. Sería Génesis, Levítico, Deuteronomio, Éxodo y Número. O sea, ahí estaban los libros, esos libros estaban ahí y Dios quería que el pueblo, en este caso, se interesara por la historia sagrada. La historia sagrada no es más que, vamos a decir que Génesis, escrito por Moisés, o sea, donde se detalla claramente que Dios es el creador. Entonces, y seguíamos en ese mismo orden. Y la Biblia es clara cuando dice que Dios creó la tierra y todo su componente y lo demás, los cielos, etcétera. Entonces, ahí vemos la historia sagrada, la música sagrada. La música tiene un mensaje tremendo, que la música trasciende los sentidos. O sea, nosotros a veces estamos haciendo algo y de repente eh, nos movemos
y nos movemos porque a lo lejos, sabrá Dios, de forma inconsciente llega al cerebro esa información y nosotros actuamos conforme a lo que escuchamos. O sea, trasciende los sentidos, se va mucho más allá. Hay algunas personas, poco, que dicen que se pueden concentrar con música, pero difícilmente un pensador se pueda concentrar con música porque la atención se irá a la música en sí. Entonces, y hay muchas cosas que decir sobre la música. La música es básica para, para muchas cosas. La música en administración se ha usado una música suave en empresas con un objetivo específico, ¿verdad? Se ha utilizado música movida con otro objetivo específico y se ha utilizado la música con diferentes sentidos, porque la música, como acabo de decir, es muy poderosa. Entonces Dios estaba interesado en la música del pueblo de Israel. O sea, qué se cantaba, qué se escuchaba, qué se componía, qué hacían los músicos. A eso Dios le interesaba saber esa parte. Entonces Dios organizó esa escuela llamada Escuela de los Profetas. Fíjense que nos estamos yendo en un sentido claro y específico a la historia de un pueblo que dice que hablaba con Dios. Y creemos así que es así, que no es cuento. Todavía tenemos evidencia de que ahí está la nación de Israel. Entonces, y Dios estaba interesado específicamente en la música. La historia sagrada, repito, la música sagrada y un trabajo manual útil. Ese trabajo manual útil que menciona la Biblia se refiere sencillamente a, a algo que se haga con las manos, donde el individuo ya con el conocimiento que tiene, un conocimiento previo ya de las cosas, las ideas, plasme con las manos algunas cosas y sea creativo. ¿Eh? Entonces, como el ser humano es un ser inteligente, creado a imagen y semejanza de Dios, es evidente que tiene la capacidad de crear, la capacidad de crear. Y no diríamos crear en sí, recrear, porque la creación es un atributo que le corresponde solamente a Dios. Pero tiene la capacidad de innovar, agarrar la materia y de la materia hacer cosas. Tan así que estamos, ahora mismo podemos contemplar la obra hecha por los humanos, ¿verdad? Movido por la creatividad en este caso. Vemos edificios, vemos cohetes, aviones, satélites, y no vemos y creemos en señales inalámbricas, teléfonos se mueven a través de ese tipo de señales, códigos 0 y 1 en el caso de la computadora, realmente todo es 0 y 1 en la computadora, porque es el lenguaje de las máquinas. Entonces, eso Dios quiere que el ser humano haga cosas con sus manos. Lo único que, y ese es otro tema, el ser humano se ha desviado siempre, en muchos aspectos, no en todo evidentemente. El asunto es que eso era lo que Dios quería para el pueblo de Israel en este caso. Hoy en día, la educación es un tema que mueve, o sea, es un tema que nos llama la atención, nos gusta que nos hablen de educación al punto tal que si creemos o entendemos que fulano de tal es una persona inteligente, esto nos mueve a escucharlo, nos mueve a cierto tipo de adoración. O sea, me refiero a que nos gusta estar con esa persona, en algunos casos lo convertimos en nuestros líderes, ¿eh? y nos mueve eso. Lo vemos como alguien que podría guiarnos, que podría darnos algo.
porque el conocimiento llama la atención. El conocimiento llama la atención. Al punto tal que, repito, idolatramos el conocimiento. Pero la educación realmente, la verdadera educación, está escondida en Dios. O sea, no podemos llegar a ninguna parte en cuanto a la educación verdadera si no nos escondemos, diríamos así, en Dios. O sea, todo lo que el hombre, humano, jóvenes, niños, ancianos, haga debe de estar movido por un respeto y una línea, diríamos así, hacia el verdadero Dios. La educación no puede desligarnos de un Dios verdadero. No puede desligarnos de Dios porque sería una falsa educación. Enseñarle a los jóvenes que venimos por un proceso de evolución de millones de años, eso es negar la existencia de Dios. Hay una corriente, que es una corriente, creo que teísta que se llama, que da a entender como que sí, como que venimos del mono, pero también Dios creó. O sea, Dios creó, diríamos, el mono o algo parecido, y de ahí hemos ido evolucionando y llegamos hasta aquí. Pero eso no tiene asidero bíblico. La Biblia enseña que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y evidentemente que Dios no tiene figura de mono. Daniel vio a Dios y vio como un anciano de día, o sea, como una figura humana, no una figura de otra cosa, de otro, ni de reptil, nada que tenga que ver con eso. Entonces, en ese sentido, hay una desorientación de lo que es la verdadera educación. Si el hombre necesita, por la razón que sea, desligarse de un Dios verdadero, bueno, pues podría, yo sugiriendo y hablando cosas aquí, podría sugerir lo que es la filosofía en sí, pero yo dudo que se metan ahí porque no le interesa. O sea, yo diría que decir, mira, esto es la creación, en la misma escuela, esta es la creación y esta es la evolución, tú eliges. O sea, eso fue lo que dijo fulano de tal, en tal época, y esto es lo que dice la Biblia, bueno, pues entonces tú eliges. Eso sería lo más noble de parte del sistema educativo mundial, ponerlo a elegir al hombre entre una cosa y la otra. Pero solamente decir una cosa no tiene ningún tipo de sentido. O sea, lo que estoy diciendo es que donde se dé Biblia y se hable de la Biblia sin ningún tipo de interpretación, o sea, solamente se lea la Biblia y se deja a sí mismo como está ahí, eh, eh, y donde se plantee también la teoría de la evolución eh, por un señor apellido Darwin. Entonces, eso sería lo más noble, entiendo yo. O sea, nada de imposición. Este, Dios no se exige, Dios no se exige, Dios no le exige al ser humano nada, nada. Dios es un ser increíblemente democrático, vamos a llamarle así, increíblemente democrático porque Él nos respeta, Él respeta la opinión, Él respeta la educación que nosotros, o mejor dicho, respeta la opinión que nosotros tenemos de Él mismo y de nosotros mismos. O sea, nos anima a seguir. Claro que nos anima a seguir porque cada vez que nos dice eh, 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 yo soy tu Dios, dice la Biblia, yo quiero darte la salvación, la vida eterna, esas cosas que está plasmado claramente en la Biblia. Entonces nos está diciendo que está interesado en nuestro bienestar físico, en nuestro bienestar económico y nuestro bienestar intelectual, o sea, el cerebro. Dios quiere que el ser humano tenga una mente sana. Una mente sana. En esa escuela, volviendo un poco para atrás, de la profeta, donde Dios
quería la educación del pueblo de Israel, Dios quería capacitar a los niños, específicamente niños y jóvenes, para que tuvieran capacidad espiritual, capacidad moral, y que fueran hombres capacitados para dirigir y ser jefes y consejeros. Ese era el propósito de Dios. O sea, ese era el propósito de Dios. Con esta educación, nosotros, evidentemente, no todo el mundo puede ser jefe, director, pero todo el que se interesara en una educación superior, bueno, pues entonces ese era el objetivo, ser jefe y consejero. Y si nuestros jefes y consejeros son moral, no son corruptos, guardan ciertos niveles de ética, o sea, ética, entonces no hay problema con que dirijan al pueblo. El problema es cuando son inmorales y no tienen ética y no son personas que no puedan dirigir dignamente porque están en otros asuntos. Dios quería que ese pueblo de Israel, en las escuelas, quería jóvenes inteligentes, piadosos y estudiosos, y que estuvieran bajo la dirección divina. O sea, no quería, evidentemente, otro tipo de persona para la educación, o para, mejor dicho, para este tipo de educación. Voy a repetir las asignaturas de la escuela de los profetas, porque yo la mencioné, se me quedó una y por eso lo voy a repetir. Decía al principio que era la historia sagrada, la música sagrada y un trabajo manual útil. A esto también le podemos agregar la poesía. O sea, eso era la educación del pueblo de Israel. Ahí estaba fundamentada la educación. Y los métodos de enseñanza eran distintos de lo que se usan actualmente. O sea, los métodos actuales y la forma de enseñanza de hoy difiere mucho de lo que hoy se enseña y cómo se maneja hoy la educación. Parece contradictorio porque se supone que deberíamos avanzar, pero la educación actual es totalmente diferente a la educación anterior y los resultados de hoy son muy diferentes a los resultados de ayer. Nosotros tenemos aquí la catedral, tenemos la Basílica de Higüey, o sea que cuando usted entra son construcciones de casi imposible, no imposible, pero de casi imposible repetición en estos días. Y sin embargo, fueron hechas 500 años atrás, 400 años atrás, y muchas antiguas. Hoy en día no hay forma de explicarlas. Entonces, ¿cómo me dicen a mí que la arquitectura o la construcción, o como se quiera llamar esa rama, está más atrasada hoy que en el pasado? O sea, significa eso que los métodos de enseñanza son diferentes y no hemos avanzado, que digamos, al contrario, parece que hemos retrocedido. Entonces, hay mucho que hablar sobre educación, hay muchas cosas que decir sobre educación, hay mucho que decir sobre educación porque es un tema interesante. Y hemos abarcado la educación de un punto de vista casi religioso. Si nos vamos a la actualidad, podríamos hablar mucho en sentido general y luego podríamos hablarlo en el caso de un país que nos compete, hablar de educación. Podemos decir aquí en este corte que los países que han puesto de verdad énfasis en educación hoy pueden contar con cierto desarrollo
ahí está Finlandia, ahí está Japón, China, aunque a veces cuestionamos algunas cosas de China, pero tiene algo positivo en cuanto a la educación se refiere. Y hay otros países que se han desarrollado con educación. Corea del Sur, Corea del Sur es la que se ha desarrollado bastante en los últimos 20, 25 años. Seguiremos hablando de educación, seguiremos hablando de educación, pero vamos a dejarlo por ahora en 20 minutos, más o menos 20 minutos. Pues bien, seguimos en otro momento, en otra ocasión, hablaremos o seguiremos hablando de educación. Gracias por la atención.